Buenas tardes a todos. Mis agradecimientos al Instituto Humboldt por haberme invitado desde el momento de la preparación de este evento. Ahora que hago parte también del equipo, pues es un placer estar aquí compartiendo además con todos los conferencistas que han venido a acompañarnos. La idea de esta conferencia es más un análisis reflexivo desde el tiempo que hemos venido trabajando el tema de análisis de servicios ecosistémicos en el Caribe colombiano, con diferentes proyectos enfocados muchos en analizar los sistemas socioecológicos, pero también ver cuáles son las implicaciones que tiene esta aproximación y cuáles son los retos que tiene para tanto los científicos como para los tomadores de decisiones. Entonces, realmente lo que vamos a encontrar en la presentación son unos puntos metodológicos, otros más conceptuales y otras muchas preguntas e invitaciones de trabajo para que realmente vayamos consolidándonos como comunidad académica, pero también como una comunidad académica con responsabilidad para la toma de decisiones. Entonces, la idea es que hagamos una pequeña introducción conceptual, unas aproximaciones a lo que está sucediendo en el contexto de la región Caribe y un análisis de conflictos de caso en el Caribe colombiano. Entendiendo entonces que la base de nuestra comprensión son los sistemas socioecológicos, es importante entender que los sistemas socioecológicos no es otra manera de llamar al territorio, sino que tenemos que entender, o sería muy interesante poder conceptualizarlo, como que son realmente sistemas complejos adaptativos en donde hay una relación acoplada entre los sistemas sociales y los naturales, ¿cierto? Que tienen unas características fundamentales que tal vez no habíamos tenido en cuenta antes, ¿sí? Que con el desarrollo de los conceptos y de la ciencia se han ido teniendo en cuenta, como son cuáles, las dinámicas no lineales, que tenemos umbrales de cambio, que tenemos unos grandes márgenes de incertidumbre y de retroalimentación de procesos, que hay propiedades emergentes, eso quiere decir que no, o sea, si entendemos las partes, con eso no es suficiente, necesitamos entender la relación, las interrelaciones al interior de nuestro sistema, que el sistema es jerárquico y que los procesos que se dan a pequeñas escalas pueden estar determinando lo que esté sucediendo a escalas superiores y viceversa. Normalmente vemos las jerarquías desde jerarquías superiores y su influencia en escalas inferiores, pero es muy importante entender también que pequeños procesos van a determinar la identidad y los procesos que se den a escalas mayores, que además tienen una capacidad de autoorganización muy importante, ¿cierto? Dependiendo de los impulsores de cambio, el sistema se va acoplando y se va adaptando, dependiendo también el estado al interior, y que tienen un atributo que es la resiliencia, que es precisamente ese atributo para absorber el cambio y adaptarse. Teniendo en cuenta eso, y ya lo hemos visto, uno de los focos fundamentales del análisis de sistemas socioecológicos es entender esa relación del flujo de materia, información y energía que va desde los sistemas naturales hacia los sistemas sociales. Berta nos lo hablaba esta mañana, el doctor de Groot, también Simón, sobre cómo entender toda esa dimensión biofísica, ¿cierto? Desde el funcionamiento ecológico, la estructura ecológica, cómo estos dos atributos nos dan la integridad ecológica, y de este proceso, de nuestra base biofísica, se desprenden unos flujos que tienen que ver con las funciones del ecosistema y su potencialidad para suministrar servicios, ¿cierto? Estos servicios tendrán un impacto en las dimensiones del bienestar humano. Aquí me topé yo con una de esas primeras reflexiones cuando me aproximaba al estudio en territorios rurales de nuestro país. Miércoles. ¿Cómo hace uno para analizar la seguridad, las necesidades materiales básicas, la salud y la libertad de elección y acción en zonas rurales en Colombia? Si uno evalúa esto, salimos rajados. Entonces, uno de los retos era, bueno, esto tendremos que hacer una adaptación, a ver de pronto qué otra escala nos puede ayudar a identificar escalas de bienestar humano. Entonces, todo este planteamiento nuevo de los servicios nos implica nuevos retos. Y creo que ha habido una tendencia muy instrumentalista para poder aplicar las metodologías que se han desarrollado en otros contextos, hacer mapeo de servicios, valoraciones contingentes, que están muy bien, son herramientas que pueden ser muy útiles, pero que no han logrado desarrollar preguntas fundamentales para nuestro contexto. Y entonces el primer reto es eso, nosotros necesitamos no partir de la pregunta de si tenemos el dato para poder hacer los análisis con el p-valor que nos dé el 0005, ¿cierto? Sino que creo que tenemos que partir
del planteamiento del proceso científico, y es planteémonos unas hipótesis reales para nuestro territorio. Con todo ese marco nuevo conceptual muy interesante, ¿cómo adaptamos ese marco al territorio antes de preocuparnos si tenemos o no tenemos el dato? Creo que ahí tenemos un reto. Nuestra complejidad territorial, social, económica, política, requiere que tengamos un esfuerzo importante para poder plantearnos nuevas hipótesis científicas para entender las relaciones complejas en nuestro territorio. O sea, es súper importante, y ahí sí empezar con esas hipótesis científicas, empezar a hacer esas preguntas de investigación e ir a obtener los datos. Pero creo que la pregunta de si tenemos o no tenemos los datos ya, no sé si sea realmente la más oportuna, o si realmente nos ayude a entender a otras escalas los problemas de los servicios. ¿Cuál es el otro reto que tenemos en el país? Es realmente poder tener un desarrollo de una aproximación desde las ciencias de la sostenibilidad. Está muy bien que tengamos enfoques sectoriales, pero necesitamos también un desarrollo importante de transdisciplinaridad en el país. Todavía nos cuesta, todavía no tenemos muchos ni programas de pregrado y de posgrado tampoco en el que se pueda hacer énfasis de esto. Nos lo decía Berta, creo, esta mañana, que tal vez es uno de esos grandes retos, ¿no? La formación formal sobre estos temas, porque todos los que hemos llegado han sido un poco desde un aprendizaje más experiencial, que realmente los que hemos tenido, muy pocos hemos tenido la oportunidad de tener formación formal en transdisciplinaridad. Entonces es un reto también de generación de conocimiento científico, de formación de conocimiento del país. Otro punto es ese: asumamos la incertidumbre y los vacíos de información, y los tenemos que asumir de una manera muy creativa. El país tiene una gran cantidad de información disponible, es cierto, no es suficiente, pero sí es cierto que con la que tenemos podemos aproximarnos para poder plantear buenas preguntas de investigación que respondan a los retos de las preguntas del país. Luego veremos cómo vamos aproximándonos a una escala diferente a otras preguntas. Necesitamos entonces, para poder un poco suplir estos vacíos de información, integrar otros sistemas de conocimiento. Es muy importante reconocer que en este país, que es multicultural, necesitamos los científicos acercarnos a otros sistemas de conocimiento que tienen un conocimiento local, tradicional, histórico y generacional sobre las dinámicas del territorio que nosotros no les alcanzamos a dimensionar, así como los conocimientos técnicos de las personas que gestionan el territorio. Y lo hablaba también Berta esta mañana, tenemos que asumir la complejidad y tenemos que evitar caer en el reduccionismo. Es muy importante, no necesariamente tenemos que dar una única respuesta o un único valor. Creo que es importante enseñarle a los tomadores de decisiones que las realidades complejas no requieren una única respuesta, y creo que esto es muy importante, hacer un esfuerzo para poderlo entender, para que todos lo podamos entender. Entonces, con este marco, la idea es ver que en nuestro contexto colombiano, el análisis de conflictos ecológicos distributivos, de los conflictos asociados a los beneficios, a la distribución de los beneficios de la naturaleza, es muy útil para poderlo entender desde nuestro contexto colombiano. Casi todos los conflictos que están sucediendo hoy en día en el país tienen una base biofísica, por el poder de los beneficios de la naturaleza. Esta cama algunos la reconocerán, Margarita, yo creo que tú la reconoces, en el Tayrona, ¿sí? Y aquí dice reservado. Es precisamente lo que está sucediendo, ¿no? Cómo accedemos de una manera equitativa y justa a los beneficios de la naturaleza. Cómo se nos está ofreciendo esa trampa del mercado versus los beneficios de bienes públicos. Entonces, uno de los casos sonados, que es reiterativamente fue sonado en los 70, hace 5 años volvió a sonar, este año volvió a sonar. Entonces, ahí lo tendremos. ¿Y por qué es importante?
¿Cierto? Es importante, como nos dice Joel Martínez Alier, que el uso de los servicios de los ecosistemas genera muchísimas veces conflictos entre diferentes beneficiarios, causados principalmente por la repercusión que tienen algunos de sus usos en el mercado. Y esa es una de esas trampas que necesitamos evitar. Lo hemos hablado en la mañana, no todo tiene un valor en el mercado, no todo puede ser representado con un valor en el mercado y no podemos caer en la trampa de que todo tiene que llevar un lenguaje de valoración monetaria. Hay cosas que definitivamente no la tienen. ¿El problema cuál es? Que unos se benefician más que otros y en nuestro contexto colombiano unos sufren mayores costos más que otros, ¿cierto? De ahí que esos conflictos ecológicos distributivos, o sea, de ahí surgen esos conflictos ecológicos distributivos o conflictos de justicia ambiental. No olvidemos que Colombia ostenta el no honroso valor de los primeros en la escala de inequidad en el planeta. Y esa inequidad en el planeta tiene mucho que ver con los desplazados, no solamente por la violencia, sino desplazados ambientales, que han tenido que ir a engordar los corredores de miseria en este país. Entonces, tiene mucho que ver con nuestra realidad colombiana poder hacer un análisis desde los conflictos ecológicos distributivos. ¿Cuál es el problema? En nuestro país se ha acentuado, así como en muchos otros países, la ideología de crecimiento económico a toda costa, que se caracteriza por esa gran ineficiencia, muchas veces, del uso de algunos recursos y la mínima posibilidad que tienen algunos grupos sociales, que son los que están más directamente relacionados con los servicios de los ecosistemas, a incrementar el control social sobre la gestión de la naturaleza. Todos sabemos que tenemos en nuestro país, además de problemas serios de deterioro ambiental, tenemos problemas mucho más serios de cohesión social y de capital social. Esa pérdida en la cohesión social y en la capital social evitan que los actores puedan tener una respuesta efectiva, ¿cierto?, al control de los recursos y de los servicios de los cuales son beneficiarios. Solamente, y lo hemos visto en muchos casos, como por ejemplo el tema de los páramos, el tema del Tayrona, las voces que más se han oído han sido voces que vienen desde las ciudades. Las voces locales y las voces locales no lo pueden hacer porque hay controles por miedo, por temor, por control del territorio, que todos los conocemos, que no permiten realmente que haya un control efectivo de esta gestión y de esta gobernanza de los servicios de los ecosistemas. Vamos a aproximarnos un poquito a qué es lo que está pasando en el Caribe colombiano, solamente para ver un poco esos desacoplamientos que hay. En la región Caribe colombiana son más o menos 132.000 kilómetros cuadrados que corresponden al 11% del país. Tenemos una zona continental y una zona insular en donde tenemos administrativamente 8 departamentos, 197 municipios y aproximadamente está alojada el 22% de la población con datos del 2009. La mayor parte de esa población está asociada a ciudades. Solamente una cuarta parte está en las zonas rurales. Eso dice mucho, sobre todo cuando vemos que la densidad, que es de 72 habitantes por kilómetro cuadrado, es mucho mayor que la densidad en promedio del país, que son 39 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos un crecimiento promedio anual en los datos entre el 85 y el 2008 del 1.74, también un crecimiento mayor que en el resto del país. Esto está generando unas condiciones sociales diferentes al resto del contexto en un territorio que ya lo vamos a ver, tiene una diversidad de ecosistemas, pero está muy marcado por, si se dan cuenta en amarillo, tenemos el gran zonobioma seco del Caribe, o sea, es fundamentalmente toda esa matriz inicial que había de bosques secos, con una influencia de los celobiomas del Magdalena y el Caribe, ¿cierto? Y con algunas zonas montañosas en la Sierra Nevada, en el sur de Bolívar y en la zona del Perijá. Fundamentalmente tenemos una zona hídricamente con limitaciones y eso genera unas limitaciones también, unos retos de estos ecosistemas para suministrar servicios y mantener toda la población que ya hemos visto, y más si estamos hablando que esta población está fundamentalmente en las zonas urbanas de la región. Otra característica de la región es que tenemos una gran diversidad cultural. El 43% de la población indígena del país vive
en la región Caribe. Estamos hablando también que el 61% de la población que se declara rom también vive en el Caribe y el 32% de la población afrocolombiana, con una gran diversidad de poblaciones indígenas, de etnias que todavía tienen, algunas de ellas, una identidad muy fuerte y con unos sistemas de gobernanza muy fuertes en el territorio, como son los indígenas guayú y los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, esto implica también la invitación a poder realmente interaccionar con esos sistemas de conocimiento diferenciales del territorio. ¿Qué está pasando? Así en cifras muy gruesas, vemos que esta región, para el año 2005, tenía una pobreza por ingresos, un 56,7% de pobreza, mayor que los indicadores nacionales, también con un porcentaje de indigencia mayor al resto de la nación. Los indicadores, todos los indicadores de desarrollo humano, de condiciones de vida, de calidad de vida, son peores, ¿cierto?, que el promedio nacional. Vemos aquí, por ejemplo, otros indicadores, el de desnutrición global y crónica. Tenemos 9% de desnutrición global, un 13% de desnutrición crónica, lo que nos está demostrando que tenemos problemas de acceso y de seguridad alimentaria para un buen porcentaje de la población. El tema de vivienda, ¿recuerdan cuando hablábamos del bienestar, de las dimensiones del bienestar? Bueno, aquí van saliendo como esos retos para entenderlos. Tenemos un 60% de déficit general de vivienda, el 60% de la población no tiene acceso a una vivienda propia, ¿cierto? Y eso tiene mucho que ver con esos movimientos internos de desplazamiento a las zonas urbanas y esa pérdida de la ruralidad en la región Caribe. Si vemos también temas educativos, pues con unos indicadores muy bajos, 6% de analfabetismo, 13% de planteles educativos en las mejores categorías de calidad, según el ICFES, en categorías de educación alto, superior y muy superior, desempleo del 8,8%, pero un subempleo del 28%, ¿cierto? La salud, por ejemplo, tenemos un 66% de población afiliada al régimen subsidiado, lo que quiere decir que la gente no depende de sus ingresos para pagarse la salud, sino que el Estado tiene que subsidiarle la salud. Esto es un buen indicador de cuál es la capacidad real de esta población. Y, en fin, son indicadores que nos dicen que tenemos una región Caribe en la que hay un territorio con unos ecosistemas que están muy degradados, con una población que está en una situación económica muy complicada, y luego vamos a ver otros indicadores que nos completan un poco el panorama. Este es un poco unos análisis de cambios de cobertura en las áreas, en las subregiones donde hay áreas protegidas. Vemos cómo todas las subregiones, perdón, han perdido áreas agrícolas entre cultivos transitorios y cultivos permanentes. O sea, los cultivos transitorios están más relacionados con las actividades de subsistencia y con la pequeña agricultura, y todas las regiones han perdido en el periodo entre el 2000 y 2010. Eso es un indicador preocupante también de la subsistencia de la gente en la zona rural. Aquí tenemos un mapa de concentración de la propiedad del Informe de Desarrollo Humano del 2011, en donde vemos que en la región del Caribe tenemos un índice de Gini mayor al 0,8 en una buena parte de la región Caribe colombiana y del 0,7 al 0,8, en donde nos va mostrando esa apropiación del territorio que nos puede ir dando hipótesis para entender por qué la pérdida de la ruralidad, ¿cierto? Y aquí tenemos un informe, un mapa de la huella hídrica agrícola, de un informe de la WWF del año pasado, en donde vemos que los departamentos del Caribe están teniendo un consumo, uno de los mayores consumos de agua, ¿cierto?, por actividades agrícolas, a pesar de ser una zona, como ya hablábamos, fundamentalmente asociada con bosques secos y con déficit hídricos. Entonces ahí estamos viendo desacoplamientos importantes en la producción. Si a esto simplemente le sumamos, por ejemplo, los proyectos de las locomotoras del plan de desarrollo del gobierno actual, pues vemos cómo hay todos unos procesos de transversalización de vías que va a implicar también unos efectos importantes en los ecosistemas. Hay un plan de desarrollo
de 2.270 kilómetros en 11 vías para la región Caribe, más otros proyectos de expansión portuaria y proyectos férreos asociados, Margarita, mira, a la Ciénaga. Y pues bueno, obviamente otra de las locomotoras, además de la infraestructura, es la locomotora minera. Este es el mapa de tierras de cuando salieron los, del 2010, de cuando se abrieron las rondas para poner a disposición. Vemos, este es el mapa de la región Caribe, áreas en exploración en amarillo, áreas en producción en rojo, y todas estas con achurado, pues fueron las zonas que se pusieron a disposición para la exploración, ¿no? para las pujas. Entonces, tenemos unas presiones muy importantes en esta región. El mapa de títulos mineros del 2010, también aquí los vemos, una presión importante en zonas secas. Y hemos tenido unos cambios importantes en la población. También esto está muy asociado a las subregiones en donde hay áreas protegidas. Le hicimos ahí un zoom especial para esta zona. Vemos cómo en algunos municipios ha habido una disminución de la población, ¿cierto? Municipios como Ciénaga, Aracataca, Remolino y el Retén en Magdalena, en los Montes de María y en la zona del Sinú San Jorge, y cómo muchos de estos municipios tienen indicadores de pobreza alarmantes, ¿cierto? Vemos como Uribia tiene un 96% de pobreza, Puerto Bello, o sea, muchos de los municipios tienen más del 60% con población pobre, con necesidades básicas insatisfechas. Si a esto le sumamos una realidad que no la podemos desconocer, que es la realidad del conflicto de nuestro país, vemos que hay tasas de homicidios, hay tasas de homicidio que están por encima de la tasa nacional y hay zonas en aumento. Aquí hay una tabla del 2002, 2006 y el 2009, vemos cómo hay unas zonas que ha habido una calma, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en la zona de La Guajira, pero vemos como en la zona del Sinú San Jorge, asociada a la zona de los Montes de María y de Paramillo, pues ha habido un aumento de la tasa de homicidios en las zonas, en los tiempos actuales, situación que complica y complejiza mucho más la gestión del territorio y muy probablemente genere procesos también de pérdida de habitantes de las zonas rurales. Igual, esta es una de indicadores de tasas de desplazados, de expulsados, en donde también vemos en esta zona que tiene una gran influencia con todo el proceso, una gran presión, perdón, con la minería. Muy importante, vemos cómo los indicadores de desplazamiento han aumentado en algunos de los municipios, a pesar que en el resto han disminuido en los últimos años. Entonces, el análisis de caso, vamos a centrarlo fundamentalmente a la zona donde venimos estudiando hace muchos años, que es la Ciénaga Grande de Santa Marta, una ciénaga que no es solamente el complejo de agua, sino que es toda la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta, reconocida como reserva de biosfera, donde hay una gran diversidad de ecosistemas, desde las zonas de bosques de manglar, los humedales, la zona del bosques de la llanura costera y de las planicies de inundación del río Magdalena. Esa es una zona en donde vemos también la población, al igual que en el resto del perfil regional, pues tiene una población con una población por encima del 45% que tiene necesidades básicas insatisfechas y mucho más marcado se nota en las zonas rurales, en donde las actividades productivas fundamentalmente están basadas en el sector primario, pero hay unas diferencias muy grandes, hay una economía interna de subsistencia basada en la pesca artesanal, cultivos de subsistencia y servicios y comercio e industrias muy incipientes asociadas a la agricultura y a la ganadería, y una muy fuerte y potente y poderosa economía externa inserta en el mercado, basada en el cultivo de banano, de palma, los cultivos de caño de azúcar, la actividad portuaria y la ganadería extensiva que hoy en día está cambiando y está migrando hacia el tema de la ganadería de búfalos. Nosotros hicimos una identificación de servicios con la población local, ¿cierto? Para poder identificar realmente la gente que era lo que disfrutaba, aprovechaba y realmente requería de la ciénaga. Y logramos identificar varias categorías, dentro de las 3 categorías clásicas, varias categorías y subcategorías de servicios de los ecosistemas. Voy a pasarlas un poco rápido, ¿cierto? En servicios culturales y servicios de regulación.
Y con esto nosotros también le preguntamos a la gente, bueno, ¿usted cómo ha percibido el cambio de estos servicios y para usted qué tan importante es en su vida diaria? Construimos esta matriz de tendencias de cambio y de importancia y salió una cuestión muy interesante que lo hemos denominado los servicios críticos, que es este extremo en donde encontramos los servicios que tienen una tendencia a disminuir y que son esenciales para la vida de la gente. ¿Qué encontramos allí? Servicios que son fundamentales para las necesidades básicas de subsistencia de la gente. El agua para el consumo, la oferta de proteína, el alimento y la recreación y la relajación. La gente percibe que estos servicios están disminuyendo, la posibilidad de acceder a estos servicios está disminuyendo. ¿Pero por qué? Entonces aquí nosotros queríamos ver un poco qué está pasando con el bienestar y en lugar de utilizar las dimensiones del bienestar del marco de ecosistemas del milenio, intentamos hacer un ejercicio con las necesidades fundamentales del ser humano planteadas por Max Neff, en donde las clasifica en necesidades básicas, sociales e individuales, el que, como lo decía Berta, es nuestro común denominador, necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, y cruzamos qué servicios de los ecosistemas están relacionados con estos elementos y dimensiones del bienestar. E intentamos ver cómo los impulsores de cambio están afectando, ¿sí? Y haciendo esas tendencias de cambio de los servicios de los ecosistemas. Con esto hicimos un ejercicio adicional. Bueno, vimos que los impulsores de cambio más importantes en esta región pues tienen que ver con las actividades, con la transformación del territorio por las actividades portuarias, por la transformación y expansión de cultivos asociados fundamentalmente a agrocombustibles, por ganadería extensiva y por las vías que están en proyección. Esto está generando unos conflictos al interior del socioecosistema sobre los conflictos. Encontramos algunos conflictos que son los de sobreexplotación que tienen que ver con un mismo recurso, por ejemplo en la pesca, ¿cierto? La pesca tiene conflictos entre los mismos usuarios y ahí la sobreexplotación es clara, pero también hay otro tipo de conflictos directos por uso del mismo servicio, en donde el uso a escalas mayores, ya sea geográficas o de un impacto económico diferente, va a restringir el uso a escalas menores. Por ejemplo, el agua para los distritos de riego de los cultivos de banano está restringiendo la posibilidad de que los habitantes de los palafitos puedan consumir agua para su consumo. O conflictos de uso difuso, en donde unos servicios afectan un pool de servicios, un lister, dijiste, un bander de servicios. Por ejemplo, el soporte físico para las infraestructuras portuarias, que es el servicio que usan los puertos, están restringiendo otro tipo de servicios que se dan a otras escalas diferentes, como la prevención de inundaciones, el sumidero, protección ante tormentas, la pesca o la recreación. Con esto queremos decir que los pobladores locales, que son los que dependen fundamentalmente del suministro de servicios de los ecosistemas, están aumentando la vulnerabilidad de su supervivencia debido a la degradación de los ecosistemas y a los conflictos de uso por la llegada de actores que no habitan en el territorio y usan el territorio con fines económicos a unas escalas macroeconómicas. Reduciendo un poco esto para poder entender la mirada compleja en la región, lo que vemos es que ha habido una serie de políticas sectoriales desarticuladas y poco adaptadas al territorio que han generado una degradación de ecosistemas en la ciénaga, pero lo podemos llevar a una escala regional, ¿cierto? Que lo que han hecho ha sido reducir el flujo de servicios de los ecosistemas y esto tiene un impacto en la pérdida del bienestar humano. Esto lo que ha generado ha sido un incremento de los conflictos ecológicos distributivos que han dado un bucle de retroalimentación porque en la medida que la gente tenga menos acceso a algunos recursos, usa otros recursos y sigue con el proceso de degradación de los ecosistemas. Si a eso le sumamos un contexto en el que ha habido una falta de respuesta institucional, ha habido una pérdida de memoria y de capital social y ha habido un vacío de gobernanza, pues nos encontramos con un dilema. Y el dilema lo tenemos que resolver de alguna manera. Necesitamos repensar este territorio, repensarlo, por ejemplo, con una planificación con base socioecológica, por ejemplo, ya es una reserva de biosfera y los lineamientos
del mandato de Madrid y de Sevilla pues son muy dirigidos hacia fortalecer reconstrucción de resiliencia, a utilizar los servicios de los ecosistemas como un punto de gestión. Y por otro lado, es muy importante poder fortalecer procesos de gobernanza adaptativa. Las reflexiones finales, y con eso termino. Ante tanta complejidad es importante tener cosas claras. Yo creo que tenemos que tener acuerdos nacionales y regionales muy claros. Por ejemplo, ante la incertidumbre para la toma de decisiones no podemos olvidar que tenemos unos principios constitucionales que son nuestros acuerdos como país. Tenemos un principio de precaución, tenemos una función ecológica de la propiedad privada y tenemos que el beneficio común prima sobre el beneficio individual, ¿cierto? Hay un alto grado de deterioro ambiental de los ecosistemas del Caribe y está muy relacionado con la realidad social y con el empobrecimiento de nuestra sociedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una transformación del territorio por actividades productivas, porque ha habido un conflicto permanente por el control del territorio y eso ha generado empobrecimiento de la gente rural, se han tenido que desplazar y eso lo que ha llevado ha sido una pérdida de capital social. La invitación es entonces que el análisis de servicios de los ecosistemas y los conflictos asociados pueden ser un insumo muy importante para tomar medidas, no solamente para la gestión de los ecosistemas, sino para el ordenamiento del territorio y para las políticas sociales. Y muchas gracias.